Pueden tomar asiento. Le damos gracias a Dios en esta hora por la bendición que Dios nos ha dado de venir a este lugar para aprender de su palabra y cada día alimentarnos de ella. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que le he puesto: la reconciliación con Dios a través de Cristo. La palabra reconciliación significa acto en el que Dios restaura la amistad que se había perdido. Una amistad que se perdió en el Edén, una amistad que se perdió en el Edén por causa del pecado. La palabra pecado significa traspasar, violar, ir en contra de la voluntad de Dios, o en otras palabras, la palabra pecado significa hacer lo que Dios nos manda. Así que nosotros sabemos que si no estamos con Él, si no estamos con el Señor, entonces estamos enemistados. En otras palabras, es estar peleados. Oímos de repente por ahí que un matrimonio se reconcilió. Quiere decir que ese matrimonio que estaba peleado ya se puso en paz y ahora pueden convivir. Y por ahí oímos que papá y el hijo se pelearon y cada quien ganó para su lugar. Pero de repente oímos que ya se reconciliaron. Bueno, esto es lo que Dios quiere. La mayor reconciliación es con Dios. Pero no puede haber reconciliación si no está Jesucristo de por medio. Jesucristo es el puente, Jesucristo es el medio por el cual podemos estar juntos con Dios. De otras partes, si usted no está junto con Dios, entonces está apartado de Dios. Y si está apartado de Dios, pues cuidado, porque sí es importante que observemos y que nos demos cuenta que si no tenemos una amistad con Dios, entonces somos enemigos de Dios. Y si morimos siendo enemigos de Dios, pues es terrible. Por eso Jesucristo vino desde el cielo y vino a morir por nosotros. Vamos a leer la palabra y lo vamos a comprobar con la palabra, para que se dé cuenta de estos pasajes. El pasaje es 2 Corintios, capítulo 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. 2 Corintios, capítulo 5, verso 19. Y que Dios estaba en Cristo consigo mismo, reconciliando al mundo. Romanos, capítulo 5, verso 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados por su muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y fíjense aquí, estos pasajes son 3 pasajes muy poderosos que están juntos, obviamente son paralelos. Estos 3 pasajes nos enseñan que es importante estar bien con Dios, estar bien con Él. Pero no se puede directamente con Dios y no, porque Cristo es nuestro puente, Cristo es nuestro medio para poder estar reconciliados con Él. Y obviamente es su sangre la que nos hace, dice la palabra, es la que nos hace estar juntos con el Señor. De otra manera, si no hay derramamiento de sangre, si Cristo no muere en la cruz, si Cristo no derrama su sangre, pone su cuerpo y derrama su sangre, no hay reconciliación, no hubiera reconciliación. Pero gracias a Dios tenemos la bendición, la dicha de los que venimos a Cristo, ahora somos amigos de Dios. Yo quiero que vaya un poquito para atrás. En el libro de Génesis encontramos a Adán y a Eva. Adán y Eva eran 2 seres humanos que el Señor hizo, que eran perfectos y que había una comunión estrecha, que había una comunión perfecta, que había una comunión que no fallaba porque la tenían con Él. Pero una vez que desobedecieron a la voz de Dios, ahora ya el hombre ya no es amigo de Dios, ya no es amigo de Él, sino que ahora se ha convertido en un enemigo y ahora no es amigo de Dios. Y ser enemigos de Dios es terrible. Por eso es necesario que en vida usted y yo nos reconciliamos.
Pero no hay una forma, o otra forma, perdón, de que usted se reconcilie con Él si usted no viene a Cristo, si yo no vengo a Cristo para ser reconciliados con Él. Así que el primer punto que estaremos viendo, estamos separados de Dios por el pecado. Dice Isaías 59, capítulo 2, pero nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros. Nuestras iniquidades, la palabra iniquidad significa maldad. Nuestras maldades, cosas que no hicimos delante de Dios, ahora esas maldades, estas cosas malas, hemos hecho una división. Y digo hemos hecho porque no es Dios. Dios no quiere ser enemigo suyo. Dios no quiere ser enemigo mío, sino Dios quiere ser mi amigo. Dios quiere ser amigo de usted. Dios quiere ser amigo de todos. Pero nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas han hecho división entre Dios y yo. Estamos separados de Dios por el pecado. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestras obras, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Dice Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese bien, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado lo que hace es matar. El pecado lo que hace es destruir. Lo que hace el pecado es no tener una amistad con Dios y que convierte en enemigo de Dios. Por eso a los amigos que nos acompañan es necesario que entendamos, que nos demos cuenta que si usted no es amigo de Dios, entonces es enemigo de Dios. ¿Y cómo se puede saber? Cuando no practicamos lo que Dios dice. Cuando yo hago lo que yo quiera. Porque a veces decimos, sí, es que Dios dice esto, pero yo quiero hacer esto. Ahora eso es otra cosa. Entonces, Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Que nos reconciliemos con Él. Ayer fuimos a un sepelio donde estuvimos. Y nos dimos cuenta que aunque son religiosos y aunque llevan una religión, y si no llevas lo que Dios quiere, y ahorita el hermano Pablo nos daba esa enseñanza, si alguien, aunque sea religioso, fíjense bien lo que voy a enseñar, si lleva una doctrina diferente, o si él trata la palabra de Dios a su manera, y no a la manera que Dios dice, porque Dios ya tiene establecido, si el antiguo pago tiene que tomar su lugar y el nuevo tiene que tomar su lugar. Pero si yo revuelvo los dos pactos y yo hago lo que yo quiera, entonces yo me convierto en enemigo de Dios. Yo soy enemigo de Dios. Porque no estoy haciendo lo que Él pide, sino que yo estoy haciendo lo que yo pienso que está bien. Sí, es que yo pienso que está bien, ¿no? ¿Verdad? Es que la palabra se explica por sí sola, por pasajes paralelos, por los contextos del texto, y nos damos cuenta qué es lo que dice la palabra. Entonces, es necesario que cuando Adán y Eva murieron y fueron separados, ¿sí? Porque los sacó del huerto, estaban en el huerto y había una comunión estrecha, había una comunión sincera, había una comunión completita, pero por causa del pecado, Dios fue muy exacto y muy preciso. Y Él dijo, el día que tú comas de eso vas a morir. El día que tú vas a morir. Y el hombre murió. ¿Y sabe una cosa? Fue separado. Y dice la palabra que el pecado entró por un hombre y el pecado entró a todos los hombres. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos. Y la palabra destituir significa fuera, alejados de Él. Pero gracias a Dios hay un medio por el cual ya hemos sido reconciliados.
iniciativa para reconciliarnos. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, ¿qué dice? Él murió por nosotros. Ahora, a Él no le importó al Señor, a nuestro Dios, que ya éramos pecadores y que ya habíamos desobedecido a Dios y que ya habíamos ido en contra de la voluntad de Dios. No, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Y no es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó a nosotros primero para mandar a su Hijo y morir por nosotros. Ahora, la iniciativa siempre fue de nuestro Dios. En eso consiste el amor de Dios, en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Les digo una cosa: nosotros, ni un ser humano tenía la capacidad, ni tiene la capacidad de morir por algo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos amó. Estando nosotros lejos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, Él hizo posible amarte a ti. Y eso quiero que ustedes mediten, que piensen esto, que Dios no sabe hacer otra cosa que amar, amar y amar. Y Dios le ama tanto que fue capaz de poner a su Hijo. Yo no lo pondría por usted, y mucho menos por un manchón. No, Dios lo puso por ti, aunque ya no éramos amigos de Él, éramos enemigos de Él. Tercer punto: Cristo hizo posible nuestra reconciliación. Cristo hizo posible nuestra reconciliación, y lo encontramos en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por pura herida fuiste sanado. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa, amigo? Su precio suyo, mi precio mío, costó la muerte del Señor. Por su llaga fuimos, ¿qué? Curados. Y cuando dice que su llaga fuimos curados, quiere decir que Cristo, cuando fue a la cruz, no fue a un lecho de rosas, no fue a un lugar apacible, no, sino fue al dolor, al sufrimiento, al padecimiento. Y si es posible que pase de mí esta copa, porque lo que iba a pasar era terrible. Amén. Amén. Y pasó por usted. Y pasó lo más terrible: amargura, tristeza, dolor, sufrimiento, sed. De todo tuvo el Señor. Pero lo hizo por usted, lo hizo por mí. Amén. Amén. Y eso es algo muy, muy bonito. En la cruz canceló la deuda que nos separó de Dios, anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe una cosa? El acta de los decretos es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, como se conoce, era un pacto muy difícil de llevar, que ni los mismos judíos pudieron llevar. No podían llevar, porque solamente el Antiguo Pacto lo que hacía era cubrir los pecados, pero los pecados ahí estaban. Pero una vez que Cristo viene, una vez que el Señor viene, una vez que el Señor derrama su sangre, no los cubre, los quita para siempre. Amén. Y esto es lo maravilloso que tiene el nuevo pacto, porque el nuevo pacto fue fundado con sangre.
Y esa sangre fue la sangre preciosa del Señor. Y esa sangre lo hace por usted, lo hace por mí. Así que la sangre de Cristo está lista para salvarlo. Obviamente es el amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Porque en otras ocasiones han dicho que nosotros no merecemos ni agua. Pero gracias a Dios, Dios nos da muchas cosas. Amén. Amén. Sigamos. Somos reconciliados y restaurados con Dios. Y fíjese lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Tenemos paz. Cantamos: ya viene a mi alma un sol, un coro de gozo y paz. Lo canto con grato amor, dulce paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don precioso de Dios. Oh paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. Esa paz que cantamos, esa paz que nos decimos, esa paz que sentimos en nosotros. Los que ya hemos tenido la dicha, la bendición de venir a Cristo, podemos decir: hoy puedo gozar de esa paz que Dios me da, esa paz que Él me transmite. Pero si usted no tiene a Cristo, si usted no tiene a Dios en su vida, entonces no tiene paz. Esa paz, aunque sufra, aunque padezca, aunque esto, la paz del Señor está en su vida. Amén. Y esa paz es ofrecida. Quiero terminar con esto. Quiero terminar que el Señor vino a reconciliarlo con Dios. Pero se necesitaba un puente. Y ese puente es Cristo. Ese puente está desde la tierra hasta el cielo. Pero ese puente es Cristo. Si usted no pasa ese puente, no va a poder pasar al otro lado. La única forma, de la única manera, es que usted se reconcilie con Él. Y quiero terminar con el último punto. Vivimos como reconciliados con Dios. Ojalá que sí. Ojalá que seamos gente agradecida. Dimos la bendición de nuestra hermana Sonia. La vimos la semana pasada. Que vino a Cristo y que se reconcilió con Cristo, que se reconcilió con Dios. Pero tuvo que venir al bautismo para poderlo hacer. No hay otra forma, no hay otra manera. ¿Qué le decimos a la hermana? Bienvenida. ¿Saben por qué? Porque vino a Cristo. Y así también usted. Yo me sentí muy contento porque mi hermana vino a Cristo. Yo miraba al hermano después solito y no decía nada, pero ahora lo veo juntos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que están juntos luchando hacia el mismo lugar! ¡Amén! Entonces, vamos a estar aquí. Vamos a reconciliarse con Dios. Ya oyó, ya creyó, ya se arrepintió. Ojalá que sí. Venga el Señor, arrepiéntase, confiesa a Jesucristo para poder tener esa comunión con Dios. Es la única manera, que es Jesucristo. Era un padre de familia que un día se peleó con su hijo, como es muy común, por las herencias. Y este hijo se enojó tanto que se fue lejos de su casa. Pero un día, que han pasado muchos años, el hijo volvió en sí y dijo el hijo: yo me quiero reconciliar con mi padre, yo me quiero poner cuentas con él, quiero que esa amistad que teníamos cuando estábamos ahí, quiero que se vuelva a restablecer. Pero él tenía un pendiente, y el pendiente era que si él llegaba a la casa de él y lo corría, pues tenía todo el derecho de correrlo. Pero no, le mandó decir que si él iba a su casa, que pusiera una señal, y la señal era que en el árbol de afuera pusiese un rosal blanco. Y cuando esa señal estuviera ahí, quiere decir que él podía llegar, podía hacerla y hacer la amistad otra vez con el Padre. ¿Y cuál fue la sorpresa? ¿Cuál fue la sorpresa de este hijo? Que cuando llegó a la casa,
no había un rosario, estaba lleno de rosarios. Y lo invitó a venir y le abrazó. Hicieron otra vez las paces. ¿Sabe una cosa? Es eso, Dios. Dios, usted pecó, yo pequé contra Dios. Yo hice lo malo contra el Señor. Pero un día, Él mandó lo más preciado que tenía, su hijo. Y lo mandó por ti, lo mandó por usted, lo mandó por usted, lo mandó por usted, lo mandó por usted y lo mandó por todos. En esta hora, ¿hay alguien que haya entendido el mensaje? ¿Alguien que haya entendido la palabra de qué lado, de este lado, de este lado? Y que venga el Señor para que se ponga cuentas con Él y se reconcilie con Él. Y qué bonito cuando hay reconciliación, porque esto es lo mejor que le puede pasar en su vida. Morirse sin reconciliarse con Dios es lo más terrible que le puede pasar. Dijo alguien: ¿lloras porque se murió? No, lloro porque se fue sin Cristo, se fue sin reconciliarse con Él. Es necesario que te reconcilies, amigo. Es necesario que te reconcilies, hermano. Es necesario que te reconcilies, hermano. Si tú estás en Cristo pero te retiraste, es necesario que pases la prueba y vuelvas a tomar nuevamente esa reconciliación y sigues. Pero si tú no estás ahora en Cristo, ahora no estás en Dios, el único puente para reconciliarnos con Dios es Jesucristo. Y Él murió en la cruz, y Él resucitó, y Él tiene vida, y sigue dando vida a quien quiera reconciliarse con Dios. Amén. Hay alguien en esta hora, vamos a entonar la última estrofa y le vamos a invitar. Si alguien, no se detenga, no se detenga, no lo deje para mañana, no lo deje para después, porque a veces digo: no, el otro domingo, hermano, el otro mes, hermano. Y yo le pregunto a usted, déjame platicarle algo. La semana pasada ya casi no teníamos pan, y la hermana Guti aquí hizo y ya teníamos pan. Un hermano que vino nos dejó pan y nos dejó popitas, que siempre nos deja. Pero tenía que ir a Asturias, y fui a Asturias. Salió la señora y salió un amigo mío que hace mucho tiempo, no su esposo, su cuñado, y me entregaron y estuvimos platicando como 5 minutos. Y me preguntó algo: ¿está yendo el hermano Víctor y la hermana Carla a la iglesia? Dije: sí están yendo. Digo: pues qué bueno. Así fue. Ayer me hablaron que había fallecido. 61 años. Para que se den cuenta que la vida no la tenemos comprada. Así que le invitamos, vamos a cantar la última. No lo bendiga. Jesús recibe.